Hola a todos. Bien, en esta sesión vamos a vamos a hallar las ecuaciones de mínimos cuadrados ordinarios para beta 0 y para beta 1 que nos van a permitir ajustar la mejor línea de regresión. Vamos a utilizar un apéndice que está en el repositorio de nuestro curso para que ustedes puedan ver de dónde salen las ecuaciones, pero también hay algunas propiedades importantes que van a ser utilizadas pues, en la derivación de dichos estimadores, en este caso beta 0 y beta 1. Entonces vamos a AI page. Aquí estamos. Le vamos a dar aquí a Machine Learning y vamos a darle clic en Appendix y esto nos va a llevar, digamos que, al apéndice que requerimos. Lo vamos a descargar y lo vamos a guardar donde sea fácil de recordar o de acceder. Lo abrimos, ¿cierto? ¿Qué tiene este apéndice? Pues tiene algunas propiedades importantes como por ejemplo las sumatorias que nos van a ser muy útiles y tienen pues las principales ecuaciones que debemos derivar para poder obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal del apéndice? Que ustedes tengan acceso y puedan ir pausando el video e intentar llegar antes de la derivación que vamos a hacer aquí, para poder corregir un poco el razonamiento o de la aplicación, incluso de las propiedades. ¿Listo? Bien, vamos a abrir aquí unas notas nuevas. Vamos a colocarle aquí ideas, esto no, ideas 11, no, MCO, coloquémosle aquí MCO, abramos nuestro cuaderno. Lo primero que vamos a recordar aquí entonces es que tenemos un problema y hemos definido el error, ¿cierto? Como la diferencia que hay o que existe entre el valor real en la base de datos y el valor predicho del modelo. Y recordemos que prácticamente el problema consiste en minimizar, ¿cierto? En minimizar la suma de estos errores al cuadrado, ¿ok? Pero nuestro modelo es lineal, eso quiere decir que efectivamente esta predicción depende de dos parámetros, el parámetro beta 0 y el parámetro beta 1. Podríamos reescribir entonces a u sub i de la siguiente forma. El valor real menos, ¿cierto? Beta 0 más beta 1 x sub i. Y todo esto va a quedar expresado de la siguiente forma. U sub i es igual a y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i. Nosotros necesitamos entonces optimizar, es un problema de optimización y queremos encontrar entonces el valor de beta 0 y de beta 1 que nos permitan minimizar esta expresión. Para eso vamos a utilizar las condiciones de primer orden. ¿Cuáles son? Vamos a decir que necesitamos derivar, ¿cierto? La suma de los errores al cuadrado con respecto a beta 0 igual a rosa 0 y la derivada de la sumatoria de los errores al cuadrado con respecto a beta 1 e igual a rosa 0. Prácticamente vamos a buscar los valores de beta 0 y de beta 1 que nos permitan minimizar el error. De acuerdo a las expresiones anteriores, la derivada de sumatoria, ¿cierto?, de los errores al cuadrado con respecto a cualquier parámetro, beta 1 o beta 0, ¿cierto? Nos solicitan entonces que determinemos esta derivada. Pero pensemos lo siguiente, toda esta expresión, ¿cierto?, es un valor
es un valor de todos esos, de la diferencia que hay entre cada uno de los patrones y el valor del modelo, es decir, el valor real en la base de datos y el valor predicho por la recta. Y entonces notemos que todos esos errores o la sumatoria de esos errores, ¿cierto? Dependen pues efectivamente del valor que va tomando U sub i. Pero el valor de U sub i a su vez depende de cada uno de los valores, ¿cierto? Determinados por beta 0 y por beta 1. Veamos esto un poco mejor. Veamos que U sub i es igual a beta 0, ¿cierto? Espérenme un momento, aquí me equivoqué. Es y sub i menos beta 0 menos beta 1 xi, ¿cierto? O sea que la sumatoria de U sub i simplemente es la sumatoria de toda esta expresión. Ahora, todo esto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, los cambios, ¿cierto?, que van a ocurrir en toda esta sumatoria, en cada uno de los valores, pues depende de este exponente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que toda esta sumatoria depende de los valores de U sub i. Y cada uno de los valores de U sub i depende de los valores de beta 0 y de beta 1. O sea que podemos utilizar la regla de la cadena. Es decir, podemos expresar la derivada, por ejemplo, de la sumatoria de los errores al cuadrado con respecto a beta 0 como la derivada de los errores al cuadrado con respecto a los cambios, ¿cierto? A los cambios en U sub i. En este caso, U sub i. Por la derivada de U sub i con respecto al parámetro beta 0. Y de igual forma podríamos reescribir la derivada, ¿cierto?, de U sub i al cuadrado con respecto a beta 1 como la derivada de la sumatoria de U sub i al cuadrado con respecto a U sub i por la derivada de U sub i con respecto a beta 1. Notemos entonces que tenemos los dos términos aquí iguales, estos dos términos están iguales. O sea que la determinación tanto de la derivada con respecto a beta 0 como con respecto a beta 1 prácticamente consiste o se diferencia en estos dos términos. En los errores con respecto a beta 0 y en los errores con respecto a beta 1. Bien, ahora trataremos de encontrar este término común y posteriormente encontrar los términos respectivos para cada uno de los parámetros. Tenemos que la derivada de la sumatoria de U sub i al cuadrado con respecto a U sub i. Debemos recordar entonces dos cosas. Primero, debemos recordar que la derivada de las sumas es la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una función g de x más f de x y su derivada no es más que la suma de la derivada de g de x más la suma de la derivada de f de x. ¿Ok? Y el segundo punto es cuando yo tengo, por ejemplo, a la n. Si yo quisiera calcular o encontrar la derivada, es simplemente bajamos la potencia, la multiplicamos por la base y a la potencia le restamos la unidad. O sea que aplicando estas dos propiedades nos damos cuenta que efectivamente la derivada de esto es simplemente la sumatoria de dos veces U sub i, ¿cierto? Que también se puede reescribir de la siguiente forma, dos veces sumatoria de U sub i. Como ya hemos encontrado los dos términos, entonces nos faltaría encontrar la derivada de U sub i con respecto a beta 0 y la derivada de U sub i con respecto a beta 1. Recordemos que simplemente, vamos a colocarlo acá abajo, que U sub i simplemente es y sub i menos beta 0 menos beta 1
xi. Y que por lo tanto la derivada de u sub i con respecto a beta 0 no es más que menos 1 y que la derivada de u sub i con respecto a beta 1 no es más que menos x sub i. Bien, ahora podríamos reemplazar en estas dos ecuaciones, ¿cierto? Para poder encontrar un sistema de ecuaciones y que se nos permita poder despejar tanto beta 0 como beta 1. Prácticamente podríamos reescribir esto de la siguiente forma. La derivada de la sumatoria de u sub i al cuadrado con respecto a beta 0 no es más que 2 veces la sumatoria de u sub i. ¿Ok? Y la derivada de la sumatoria de u sub i al cuadrado con respecto a beta 1 no es más que esto. Aquí nos falta un negativo. Es un negativo, un negativo, un negativo. Aquí nos falta el negativo, ¿cierto? Vamos multiplicando, bien. Y aquí sería menos 2 veces la sumatoria de u sub i por xi. Prácticamente esto es lo que tratamos de despejar. Reemplacemos entonces ahora. Esto nos queda, como esto es igual a 0 y esto es igual a 0, prácticamente todo número que multipliquemos por 0 pues nos va a dar 0. Entonces esto lo podríamos escribir simplemente como la primera ecuación como sumatoria de u sub i igual a 0 y la segunda ecuación simplemente como la sumatoria de u sub i por xi. ¿Ok? Igual a 0. Si reemplazamos, simplemente reemplazamos el valor aquí de u sub i, nos queda sumatoria de ¿quién? De y menos beta 0 menos beta 1 x sub i y la segunda ecuación, pues la primera ecuación, y la segunda ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de y menos beta 0 menos beta 1 xi y todo esto multiplicado por xi. Bien, en la siguiente página vamos a reescribir estas dos ecuaciones para poder despejarlas. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces la primera ecuación como sumatoria de y sub i menos beta sub 0, beta 1, xi, todo esto igual a 0 y tenemos sumatoria de y sub i menos beta 0 menos beta 1 x sub i por x sub i igual a 0. ¿Ok? Vamos a aplicar las propiedades entonces. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Vamos entonces a aplicar las propiedades de la sumatoria sobre la primera ecuación. Entonces, sumatoria, vamos a aplicar a cada término sumatoria y sumatoria. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. El término sumatoria y lo podría expresar de la siguiente forma. N veces y promedio. ¿Ok? Porque si nosotros despejamos, nos damos cuenta de la definición de promedio. Simplemente el promedio es igual a sumatoria de y sub i dividido n. Simplemente una igualdad. ¿Listo? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la sumatoria de una constante, por ejemplo, la sumatoria de a, si es una constante, es n veces a. Si nos damos cuenta, beta 0 prácticamente para este caso sería como una constante. Y de igual forma, beta 1, ya para este caso que lo vamos a definir. ¿Listo? Vamos a tratar ya aquí en adelante como constantes. Entonces, aplicando esas propiedades, podríamos aplicarlo aquí. Diríamos que esto es n veces y promedio menos n veces beta 0, la constante, y vamos a decir que esto es menos beta 1, ¿cierto?
por la sumatoria de xy igual a 0. Prácticamente lo vamos a dejar ahí por ahora. ¿Qué sigue? Vamos a multiplicar cada uno de los términos por xy, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Tenemos entonces la sumatoria ¿de quién? De y por xy menos beta 0 xy menos beta 1 xy al cuadrado igual a 0. Ahora podríamos también entonces aquí distribuir la sumatoria para cada uno de los términos. Esto nos quedaría como sumatoria de y sub i xy menos beta 0 sumatoria de x sub i menos beta 1 sumatoria de x sub i al cuadrado. Y todo esto igualado a 0. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos entonces que trabajar un poquito más con estos términos a ver qué encontramos. ¿Listo? Pero si nos damos cuenta, de aquí ya pudiésemos obtener alguno de los parámetros, beta 0 o beta 1. ¿Ok? O podríamos reescribir un poco más esto de la siguiente forma. Pero bueno, vamos a dejar por ahora aquí y ya avanzamos. Bien, ahora separemos aquí la pantalla para las dos ecuaciones. Ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces la ecuación 1 simplemente era sumatoria de y menos beta 0 menos beta 1 x sub i, y este era sumatoria de y menos beta 0 menos beta 1 x sub i, y todo esto multiplicado por x sub i. Vamos a tratar de aplicarlo otra vez todo aquí para tener un poco más de orden, ¿ok? Entonces aplicamos las propiedades de sumatoria y esto nos queda n y promedio menos n beta 0 menos beta 1 sumatoria de x sub i, que lo podríamos reescribir, bueno, aunque todo esto es igual a 0, recordemos que todo esto es igual a 0. Listo. Lo podríamos reescribir de la siguiente forma: ny promedio menos n beta 0 menos beta 1, ¿cierto? Igual, aquí podríamos aplicar la propiedad que aplicamos aquí mismo y podríamos decir que esto es nx promedio igual a 0. Notemos que tenemos un factor común, todo esto que es n, y por lo tanto esto nos queda como y promedio menos beta 0 menos beta 1 x promedio igual a 0. ¿Ok? Esto podría ser una ecuación importante, será una ecuación importante. ¿Ok? Y veamos a ver qué podemos hacer con esta ecuación de aquí. Igual, sumatoria, esto nos queda y por xy, ¿cierto? Menos beta 0 xy menos beta 1 xy al cuadrado. Cerramos aquí, también igual a 0, y podemos aplicar las propiedades de la sumatoria. Sumatoria y xy menos beta 0 n promedio de x menos beta 1 sumatoria de x al cuadrado, y todo esto igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podríamos, por ejemplo, reemplazar beta 0 de esta ecuación, llamarle la ecuación 1.a, ¿cierto? La ecuación 1.a dentro de esta ecuación, que sería la ecuación 2.a. Podríamos hacer eso. Entonces,
Reemplacemos de aquí beta 0, por ejemplo. Entonces, beta 0, ¿cuánto nos daría? Beta 0 es igual a ¿quién? Beta 0 es igual, por ejemplo, a y promedio. Pasamos este y al otro lado como negativo, ¿cierto? Ese pasaría como positivo. Entonces quedaría y más beta 1 x promedio. Pero si alteramos los signos, este nos quedaría otra vez. Este nos quedaría negativo, como estaba negativo, otra vez quedaría positivo, y este nos quedaría otra vez negativo. Y promedio, beta 1, x promedio, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deberían anticiparse dentro de la guía, por ejemplo. ¿De cuál guía? De la guía esta que está acá. Miren, beta 0 del apéndice es y promedio menos beta 1 x promedio. ¿Listo? Y promedio menos beta 1 x promedio. Reemplazamos este beta 0 en la ecuación 2.a. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces podría ser como sumatoria de y, xy, ¿cierto? Menos, traemos y promedio menos beta 1 x promedio, ¿cierto? Y todo está multiplicado por n x promedio menos beta 1 sumatoria de xy al cuadrado igual a 0. Podríamos seguir también haciendo un poco de álgebra y decir sumatoria y x sub y. Ahora estos dos términos los vamos a agrupar, este negativo y esto me quedaría menos nx promedio y promedio más n beta 1 x promedio al cuadrado menos beta 1 sumatoria de xy al cuadrado igual a 0. Bien, tenemos términos que podríamos agrupar, por ejemplo, beta 1 y beta 1, con el objetivo de poder despejar más adelante. Vamos a ver, hagámoslo aquí mismo entonces. Aquí podríamos dividir también entonces lo siguiente, podríamos decir sumatoria de y xy menos nx promedio y promedio igual, ¿cierto? Pasamos los términos signo contrario y podríamos decir entonces beta 1 sumatoria de xy al cuadrado menos n beta 1 x promedio al cuadrado. Bien, vamos a llevarnos esto entonces aquí y decimos sumatoria de xy por y menos n x promedio y promedio, ¿sí? Es igual, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a beta 1 por sumatoria de x al cuadrado, beta 1 por sumatoria de x al cuadrado, ¿menos quién? Menos n beta 1 x al cuadrado. N beta 1 x promedio al cuadrado. X promedio al cuadrado. ¿Ok? Y entonces simplemente reescribimos acá un poco mejor y decimos sumatoria de xy y menos n x promedio y promedio, ¿cierto? Es igual a beta 1, factor común de quién? Sumatoria de xy al cuadrado menos n veces x promedio al cuadrado. Y por lo tanto, beta 1 no es más que la sumatoria de xy y menos n x promedio y promedio, todo esto dividido la sumatoria de xy al cuadrado menos x promedio al cuadrado. Esta es otra ecuación importante. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver nuestra guía. Nuestra guía es fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a ver, vamos a comparar y efectivamente tenemos todo igual, x, y, ¿sí? Y abajo x al cuadrado menos x al cuadrado. Pero resulta
que aquí también nuestra guía o nuestro apéndice nos está dando una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que este resultado que obtuvimos aquí es equivalente a este resultado. Es decir, aquí hay unas expresiones equivalentes. Vamos a ver si está por acá dentro de las... Miren, aquí están. Estas dos ecuaciones, por favor, verifíquenlas, que son iguales. Y al verificar esas ecuaciones, tenemos entonces que beta 1 no es más que la covarianza de las variables dividido la varianza de x. ¿Ok? ¿Y beta 0 quién es? Beta 0 simplemente es lo que ustedes ven aquí, esta ecuación que está aquí. Como ya conocemos beta 1, beta 0 queda determinada por esta ecuación. Muchas gracias.